consulta en cuanto a la explicación que nos dan. Ya, ¿Sería posible que en cuanto a adelante. la tarea que presentar hasta el día de mañana, tuviera el video porque lo estaba intentando hacer y no lo entiendo bien, Ujú. porque tampoco hay un video en la plataforma para más o menos darme cuenta. Solo habla del video APA, pero eso es de internet pero no explica cómo hacer, de qué manera, demás actividades. Acá en clases lo hacemos, ¿no ve? Ahora estoy intentando grabar. Ya, bueno, creo que lo tengo las grabaciones de la anterior clase. Lo busco y los paso, ¿no? Pero bueno, básicamente es redactar un marco teórico, ¿no? Es decir, escribir en el sistema APA, que les he pasado ¿no? El, ¿Cómo se llama? El documento en PDF del sistema APA. Ahí está, hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo y a partir de eso nomás he pedido que hagan más o menos entre 10 y 15 páginas, creo, ¿no? Ya después van a complementar. Pero a ver, ¿dónde está? Acá está, ¿no? La tarea. Debe desarrollar la metodología de su trabajo. Es decir, los elementos que debe tener: enfoque, paradigma, tipo de investigación, diseño de investigación, métodos teóricos, métodos empíricos, población y muestra, establecer la población y la muestra, ver los instrumentos que van a utilizar, ¿no? Y luego debes redactar 10 páginas de su marco teórico tomando en cuenta el sistema APA. Es decir, se valorará el uso de citas textuales, y el parafraseo, ¿no? Por lo menos 5 citas textuales menores a 40 palabras y 5 citas, por lo menos 5 citas, lo menos de 5 citas textuales mayores a 40 palabras. Y parafraseos. Entonces, ese es el trabajo, ¿no? Y para esta semana es diseñar los instrumentos. No creo que alcancemos a aplicar los instrumentos. No creo que alcancemos. Ya va a estar un poco, depende ya de cada uno a la hora de ir viendo si puede aplicarlo, ¿no? Si es un estudio, por ejemplo, de diseño experimental, entonces tiene que ver de sacarse tiempitos e ir haciendo su plan de intervención y en función a un cronograma poder ir interviniendo. Sí, yo siempre recomiendo entrar a clase, ¿no? Zoom estoy utilizando porque utilizaba una aplicación para grabar, pero hay una disociación entre lo que se muestra y lo que se está hablando, entonces se vuelve bien lenta y bueno, al final no sale la grabación. Bueno. Con las disculpas del caso, buenas noches. Adelante. Licenciado, por la tarea que nos da, habíamos pedido, no solo mi persona, sino varios por el tema del ascenso de categoría, el poder pedir la coordinación que se extienda una semana más por este tema peculiar que teníamos varios colegas, el examen de ascenso. La verdad, licenciado, yo ni lo toqué. Leer bibliografía exclusivamente de un tema requiere tiempo, requiere de análisis, requiere escoger la cita pertinente. Entonces, hacerlo a la rápida o hacerlo plagio creo que no da. Entonces, no sé si ha hablado con el coordinador, rogarle, porque no creo que solo sea mi caso, porque varios indicaron en el grupo de WhatsApp que por favor por esta semana nos tenga tolerancia. Y como usted envió un mensaje, la verdad yo me dediqué a estudiar toda la semana y justamente era hoy el examen de ascenso. Ahora, previamente nosotros, para que no se vea que estamos aprovechando de que algunos tienen ascenso, podríamos presentar el descargo, ¿no? Que hemos dado el ascenso, ¿no? Por favor, licenciado, yo les rogaría, apelo a coordinación
porque no vale la pena, si bien estamos en esta maestría es para aprender, pero en la forma que debemos entregar, la verdad yo no voy a poder concluir para mañana, imposible. Mínimo se requiere una semana y sentándome y aprovechando la vacación, porque cuando empiecen las clases nuevamente, también nos dedicamos neto también a nuestro trabajo y es un tiempo extra que les robamos a nuestro trabajo y a nuestra familia para dedicarnos a esta maestría. Por favor, ruego su comprensión. Muchas gracias. Sí, no se preocupe, hemos ampliado esta semana, ¿no ve? Esta semana más. Yo creo que hemos puesto en un mensaje en el ¿no? En el WhatsApp. Entonces no se preocupe, esta semana más tienen para entregar esto. Pero eso no significaría ¿no? Postergar, digamos, esta tareita más de lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, está ampliado o está cerrado ya para mañana en la plataforma, pregunto. Creo que está hasta el próximo jueves, viernes, si mal no recuerdo. ¿Alguien ha visto? En la plataforma está hasta el día de mañana. Mañana se cesaría prácticamente la tarea. Ya, no se preocupe entonces, vamos a ampliar hasta el próximo sábado. Listo, ¿no? Bueno. Continuamos entonces. Lo que estábamos un poquito viendo es de identificar qué tipo de metodología vamos a utilizar en el trabajo de campo, ¿no? Esto es importante, ¿no? Por ejemplo, si fuese un estudio etnográfico, no utilizaríamos variables, sino utilizaríamos categorías. Y por ejemplo, el trabajo de campo en una investigación etnográfica es básicamente un estudio de colección de información permanente y constante. Estudio etnográfico permite un poco, a través de un cuaderno de campo, nosotros ir recolectando información, ¿no? O sea, vivimos y vamos recolectando, vivimos y vamos recolectando. Y al final lo que se hace es categorizar. Construcción de categorías se llama, ¿no? No lo vamos a hacer eso, ¿no? En cambio, nosotros vamos a construir un instrumento, aplicar ese instrumento y hacer un análisis estadístico de este instrumento. Entonces, como han dicho que han hecho el módulo de estadística, entonces eso va a ayudar bastante. Bueno, vamos avanzando. Entonces, una vez que nosotros hemos ido identificando la metodología, lo que queda es diseñar un instrumento. Entonces acá los instrumentos. Para diseñar un instrumento, lo que nosotros tenemos que hacer es diferenciar tres conceptos: el método, la técnica y el instrumento. El método básicamente es una secuencia de pasos, ¿no? Una secuencia de pasos que nos permite lograr un determinado fin. En este caso, nos permite lograr el objetivo que nosotros tenemos en el trabajo de nuestra tesis. En investigación, podemos hablar de métodos teóricos y métodos empíricos. Los métodos teóricos son básicamente el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y la medición. Y los métodos empíricos
son un conjunto de pasos también que nos permiten lograr un determinado objetivo, pero estos métodos se constituyen en básicamente la observación como un método empírico, la entrevista y la encuesta. La encuesta. Entonces, son estos tres métodos empíricos que se maneja en investigación. O sea, fíjense que la observación, definido desde un punto de vista teórico, es básicamente la utilización de los sentidos para la recolección de información. ¿No? En cambio, la entrevista es un diálogo. Es un diálogo entre dos o más personas. Y la encuesta viene a ser un conjunto de preguntas con el fin de recolectar una determinada información. Entonces tenemos que centrarnos en esto. Observación, entrevista y encuesta. ¿Sí? Ahora, las técnicas, si el método es un conjunto de pasos, el método se concreta en la técnica. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de observación, la técnica puede ser observación participativa. No, fíjense cómo se va concretando de lo general a lo particular. Entonces, la técnica puede ser la observación participativa. Y el instrumento ya es lo más concreto, o sea, de la técnica sale el instrumento. Es decir, el método da lugar a la técnica da lugar al instrumento. Y el instrumento puede ser lista de cotejo. Una lista de cotejo. Entonces, fíjense acá cómo se va construyendo esto, ¿no? El método, la técnica y el instrumento. Entonces, acá tiene que haber coherencia entre el método, la técnica y el ¿no? Y el instrumento. Pues a razón de ello, podríamos decir de que aquí hay un método, una técnica y el instrumento. El instrumento. El método, digamos que es la entrevista. La técnica puede ser grupo focal. Y el instrumento puede ser entrevista estructurada. Sí, miren, método, técnica e instrumento. Si el método es la entrevista, podemos hacer una entrevista grupal con un grupo focal, la técnica, el grupo focus group, grupo focal, y el instrumento va a ser una entrevista estructurada. ¿Qué implica una entrevista estructurada? Una guía de preguntas relacionado con un determinado tema. Sí. Entonces, hemos visto primero, haciendo un poquito de resumen, hemos visto las variables, ¿no? Hay que saber cómo están comportándose las variables, qué tipo de variables es, y eso nos va a dar de la hipótesis. Podemos sacarle la pregunta o del objetivo también esas variables, pero por lo general se toma la hipótesis. Una vez que hemos identificado qué tipo de variables son, operacionalizamos las variables. Luego vemos qué tipo de metodología vamos a utilizar. ¿Qué tipo de metodología vamos a utilizar? ¿Qué implica esto? Saber cómo nosotros vamos a intervenir. Y a partir de eso nosotros ya podemos estar haciéndonos una idea
de los instrumentos a utilizar. Si es un estudio experimental, tendríamos que hacer un plan de acción y un test, ¿no? Yo imagino que en estadística han debido llevar la prueba T-de-Student o la Z para poblaciones mayores a 30 y menores a 30. La T-de-Student, ¿no? La prueba de hipótesis de diferencia de medias. Ya eso, pero es en el análisis de los datos. Todavía no estamos entrando en el análisis de los datos, lo estamos entrando es en la construcción de los instrumentos. Bueno, entonces, hecha o sea, estoy intentando ser lo más práctico posible, es decir, no darles teoría, ¿no? Porque la teoría lo da el libro, ¿no? O sea, les he subido el libro de Hernández Sampieri, pero también puede ser de otros autores, ¿no? De Anderegg también hay bastantes libros de investigación, ¿no? Puedo pasar una batería de libros también, si desean, ¿no? No había mayor problema, pero lo que estoy haciendo es un poco sistematizar la experiencia de desarrollo de una tesis. Bueno, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Nada? Bueno. ¿Se está viendo lo que estoy compartiendo? Sí, Gracias. Entonces, a manera de ejemplo, ¿no? Les puedo pasar también, he escrito un libro que se llama Operacionalización de Variables. Y en ella un poquito se desarrolla desde la operacionalización hasta la construcción del instrumento, ¿no? Entonces, eso de repente puede ayudar también, ¿no? Pero bueno, acá hablamos de la operacionalización de variables, ¿no? Que parte de un problema, las variables salen de un problema, de la pregunta y la hipótesis, ¿no? Y este es el proceso, digamos, en una investigación cuantitativa. Nos planteamos una pregunta que sale de la realidad. A partir de eso nosotros diseñamos una hipótesis y si esta hipótesis a través de la cuantificación de nuestras variables, si hay evidencia empírica significativa, esa se convierte en ley. Y esta ley, un conjunto de leyes hacen una teoría, ¿no? Por eso hay teoría conductista, teoría constructivista, etcétera, etcétera. En el tema de educación, lo mismo hay en otras áreas, ¿no? Hay teorías que son conjunto de leyes, y esas leyes en algún rato eran hipótesis, y esas hipótesis en el rato eran una pregunta. Bueno, aquí hay una definición de Tamayo, que dice que la hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer las relaciones entre los hechos y explicar por qué se produce. Y bueno, aquí las funciones de la hipótesis que ayudan, ¿no?, a guiar el proceso de investigación, a sugerir explicaciones de ciertos hechos, sirve para establecer formas en que debe organizarse eficientemente el análisis de los datos, nos permite identificar el instrumento más adecuado. En una hipótesis nosotros ya más o menos vemos cuál va a ser el instrumento. Posibilita la construcción de instrumentos y Hernández Sampieri agrega que entre otras funciones su objetivo principal es el de probar y sugerir teorías. Esto ya hemos ido trabajando, ¿no? Y esta es la matriz de consistencia que tiene que ver con la pregunta, el objetivo y la hipótesis, ¿no? Y a partir de esto ya podemos ir diseñando, ¿no? Aquí hay un ejemplo de hipótesis, pregunta, objetivo e hipótesis, ¿no? Y de acá vamos a ir diferenciando
los tipos de hipótesis, si va a ser descriptiva, correlacional, de diferencia de grupos, causales, si es hipótesis causales bivariantes, si es hipótesis causales multivariantes. Aquí hay unas hipótesis estadísticas de estimación, de correlación y de diferencia de medias, ¿no? Pero por lo general nosotros trabajamos con este tipo de hipótesis, descriptiva, correlacional, de diferencia de grupos o de diferencias, hipótesis causales. Entonces acá hay un ejemplo de la relación de tipo estudio exploratorio. Por lo general los estudios exploratorios no tienen hipótesis. Los descriptivos por lo general también suelen no tener. No se trabaja con variable 1, variable 2. Los correlaciones sí tienen, ¿no? Los explicativos también. Hermano, es chismosa. Cristiana es. A ver. Bueno. Entonces acá está, ¿no? Las variables es lo que queremos nosotros un poco medir, ¿no? Características que cambian de valor, cuyos cambios pueden ser medidos. Y nosotros los medimos, ¿no? A través de un instrumento. Bueno, aquí hay una relación entre dos variables, inteligencia y rendimiento académico, ¿no? Por ejemplo, a mayor inteligencia, mayor rendimiento académico, podríamos decir como hipótesis. Pero se puede graficar cuando es de dos variables. Cuando es de tres también, ¿no? Y ya cuando es más de tres variables, ya son de estudios vectoriales, ¿no? Es decir, multicausales. Se puede también, ¿no? Eso mucho depende. Bueno. Acá está un poco un ejemplo de operacionalización de variables que les puede servir, digamos, ¿no? Para poder trabajar. Por ejemplo, aquí está la operacionalización de variables rendimiento escolar, ¿no? Fíjense que aquí está la variable rendimiento escolar. Aquí está su definición conceptual, la definición operacional, las dimensiones, los indicadores, los medidores, las escalas, las técnicas y los sujetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los 9 elementos, ¿no? Entonces, a partir de esto, podríamos nosotros ir generando, digamos, instrumentos, que en realidad los instrumentos van a ir a atacar y van a ir a ver los indicadores y las dimensiones. Estos dos elementos son importantes a la hora de construir un instrumento, las dimensiones y los indicadores, ¿no? Por ejemplo, aquí dice puntaje obtenido en la prueba de conocimiento. Entonces, acá seguramente tendremos que hacer ítems o reactivos o preguntas sobre alguna temática de nuestro interés. Saber hacer aplicación de lo aprendido en la vida cotidiana, expresión de competencias. Saber ser, participación, opinión, críticas, aportes en el curso, ¿no? Si no, es óptimo, satisfactorio, necesita apoyo, puede ser, ¿no? Acá de 0 a 100, ¿no? Fíjense que acá nos dice un poquito cómo se debe construir, qué se debe hacer. Y bueno, fíjense acá, esta es una variable, esta es una aplicación de estrategias lúdicas en la enseñanza. Fíjense que esto es una variable de tipo independiente, pero que es de un estudio experimental, ¿no? Entonces, acá, fíjense, esta variable no se ha de medir, esta variable se ha de implementar, y cuando se implementa, lo que se hace es básicamente construir un plan de acción. Y por eso acá en los indicadores está objetivo general, objetivos específicos, justificación, dentro de los contenidos como dimensión, identificación de contenidos, organización de contenidos, desarrollo de contenidos. Y en la metodología, actividades de participación, aplicación de juegos, evaluación diagnóstico, formativa y sumativa, que también puede ponerse acá test, pretest y post-test.
¿no? Entonces, fíjense acá, por eso dice técnica o instrumento, plan o proyecto, plano, proyecto, plano, proyecto, plano, proyecto. ¿Y quién lo hace? El docente. En cambio, en esta otra no, ¿no? El cuestionario y observación ya es al estudiante, el estudiante, el estudiante. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? No preguntan mucho este curso. Una duda, Listen. Adelante. Investigaciones de tipo descriptivo. En algún momento decía que no es necesario hacer las variables. En este Ujú. caso, sí o sí debemos hacer las variables. Cuando es un estudio descriptivo, por lo general no se elabora una hipótesis. Pero un estudio descriptivo sí tiene variables. Y no son variables independientes o dependientes. Lo que son solamente es variables. Entonces se operacionaliza las variables también. Por ejemplo, un estudio descriptivo es el censo. El censo que va a hacer en octubre, en noviembre, creo. Es un estudio eminentemente descriptivo y tiene hartas variables, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se operacionalizan las variables ahí, ¿no? Entonces en los estudios descriptivos sí se operacionalizan las variables, pero no tienen esa relación de dependencia, de causación, causa y efecto, sino más bien son solamente variables, variable 1, variable 2, variable 3. Algunos autores recomiendan que si es un estudio descriptivo, no usar variables, sino usar categorías de análisis, ¿no? Igual recomiendo yo hacer la operacionalización para el diseño de instrumentos. ¿Alguna consulta más? Listen, en este caso, las variables nos ayudan a identificar causa-efecto, ¿verdad? Para Sí. poder probar, ¿no? Y en este caso de la investigación descriptiva, tendríamos que tener, o sea, solo no implica causa y efecto, ¿no? Sino una investigación misma del tema que se está llevando a cabo, ¿verdad? Sí. Sí. Muy cierto. Le voy a pasar eso. Bueno, entonces, una vez que ya hemos identificado, hemos operacionalizado, ya construimos los instrumentos. Los instrumentos pueden ser variados. Se va a cortar en 3 minutos. Pueden ser variados, ¿no? A ver. Instrumentos. ¿De dónde vamos a nosotros construir este instrumento? De la operacionalización de variables, ¿no? Acá está, fíjense. Acá hay una variable, estrategias lúdicas. Esta es una variable de tipo independiente en un estudio de diseño experimental, pero vamos a usar esta otra. Aquí está, por ejemplo, aquí está rendimiento académico. Entonces, ¿qué cosa tengo que yo trabajar? Dice acá rendimiento académico. ¿Qué cosa tengo que trabajar? Según esto, ya voy a tener acá un instrumento que va a tener 3 dimensiones: saber, hacer y ser, ¿no? Y en base a eso construimos los indicadores, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, un cuestionario me vendría bien, una ficha de observación vendría bien, ahí está, observación y cuestionario.
Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que podríamos? Instrumentos. Ojo, ¿no ve? Hemos hecho la diferenciación entre método, técnica e instrumento. Los instrumentos son lo más concreto y lo más aplicable, ¿no? Por ejemplo, puede ser un test, puede ser una lista de cotejo, puede ser una ficha de observación. Hay tanto. Puede ser un cuestionario. Cuestionario de, no hay cuestionario de actitud, cuestionario de aptitud, etcétera y etcétera. ¿Sí? Hay bastantes, ¿no? Tests de conocimiento, tests de motivación, tests de estrés. Por ejemplo, si alguien hace este estudio, a veces me ocurre ahorita, ¿cuál es el nivel de estrés de los estudiantes y su incidencia en el autoestima? Entonces, fíjense ahí, tests podemos medir, un test de autoestima y un test de estrés. Y correlacionamos, ¿no? Variable independiente, variable dependiente. ¿Sí? Todo instrumento, con esto ya vamos terminando, todo instrumento básicamente se basa en preguntas. En preguntas. Y puede existir 3 tipos de preguntas a la hora de diseñar un instrumento. Preguntas de tipo cerradas, preguntas abiertas y preguntas mixtas. ¿Sí? ¿Cuándo